Hola, bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Altamar Asociados. Mi nombre es Carlos, me acompaña Patricio, me acompaña Diego también detrás de las cámaras. Y este segundo capítulo es a continuación inmediatamente del primero, que estamos viendo un tema, estamos siguiendo una historia, estamos siguiendo sobre accidentes de tránsito. ¿En qué quedamos, Patricio, la vez anterior? Exacto, la idea para no ser tan tedioso el tema, estamos aquí dividiendo en pequeñas cápsulas el contenido. Y la cápsula anterior habíamos quedado justamente en el inicio, o sea, cuando ocurre el suceso, el incidente, y directamente empezamos ya o llegamos al tema de cuando está la primera indagatoria, ¿cierto? Ante el juzgado de policía local. Recordemos, la indagatoria es una declaración, que va a ser la parte, ¿cierto? Porque cuando fue el accidente declaró ante Carabineros, el siniestro, qué sé yo, pero después estamos en una segunda parte que llamaron a todas las partes a declarar al juzgado y tienen que todos repetir la historia. La idea es no cambiar, no contradecirse, para después, posteriormente, ser citados a un comparendo. Exacto, o sea, aquí ya pasamos por una segunda declaración en la cita y aquí es donde el tema es un poco más controversial. Ya nosotros tenemos cosas que hacer. Porque, Los abogados tienen cosas que hacer. claro, o incluso, o sea, si su vehículo sufrió algún daño, ya es el momento de, además del procedimiento, empezar a pedirle cosas al tribunal. Que nos indemnicen, que nos reparen los daños. Entonces ya estamos sujetos a este tiempo, plazo, para hacer cosas. Y yo les diría, o sea, contactarse con un abogado para que les prepare la demanda y no solamente el daño que les causó el accidente, sino, a ver, si usted ocupaba su vehículo para trabajar, bueno, tendrán que también considerar los costos de transporte a su lugar de Sí. trabajo, si era un taxi, ¿cierto? Y ahí dividiste dos materias que habíamos partido conversando en el capítulo anterior. El tema infraccional y el tema de la demanda, ¿cierto? Tenemos que partir diciendo que lo infraccional tiene que ver con un tema de multa, ¿ya? Mm, Y responsabilidad. responsabilidad. ¿Quién tuvo la infracción de tránsito? En definitiva, ¿quién va a ser multado? Pero si ustedes le dañaron su vehículo, presentamos la demanda, ¿ya? Exactamente. Ahora, la demanda la tiene que redactar un abogado. ¿Y en qué momento voy a llamar al abogado? Es una vez que al menos, o sea, podría ser antes, obviamente, la declaración indagatoria, ¿cierto? Claro, y además pienso, o sea, si después nos estamos acercando al plazo del posterior comparendo, o sea, una demanda con más tiempo de preparación va a estar mucho mejor sustentada, vamos a poder identificar todos los gastos necesarios que si lo hacemos el día antes, que si lo el último Eh, día del plazo, o sea, hay que pensar en esa consideración también para que haya proactividad en lo que pueda hacer usted como demandante. El término demanda implica algo, la exigencia, ¿cierto? Entonces, a través de una demanda estamos diciendo, mire, independiente del carril de la multa, yo estoy pidiendo que me resarza de los daños. Esos daños pueden ser muy amplios, ¿cierto? Pueden ser daños que tienen que ver con el vehículo, pueden ser daños que tengan que ver con su salud, pueden ser temas molestias, ¿cierto? Pueden incluso ser afectaciones a la larga, a largo plazo respecto al trabajo que usted está ejerciendo. Claro, Em, imagínese que usted conduce un Uber y después va a tener miedo de salir a la calle a conducir, ya tiene un daño no psicológico. me gusta el ejemplo de Uber, como Uber está en una situación de limbo, ¿cierto? En cuanto a la legalidad, hablemos de taxi. Bueno, Los taxis o usted es colectivos, chofer, o chofer. transporta directamente, maneja un camión, o, desplaza por alguna ciudad, ¿Mm? y después en vista de esto tiene un daño psicológico que le hace estar más atento. Perdón, no que te ¿Sí? interrumpa, muévete un poquito más. O sea, no se Ya, escucha, entonces, Ahora sí se me escucha sí, mejor. sí, Ya, perfecto. ya. perfecto. No, pero en definitiva, o sea, no ver cuál es el costo real del accidente, ¿no? Ya. No solamente lo que superficialmente puede significar al vehículo, sino en todo lo que le afecta a usted como persona. Entonces, claro, estamos redactando la demanda cronológicamente. El abogado tiene que redactar la demanda. Y le pregunté a usted, bueno, ¿cuánto son los daños de su vehículo? ¿Pérdida total o algún foco, parachoques, qué sé yo, muy limitado porque de repente son choques por alcance? Y vamos sumando la calculadora, ¿cierto? Ya decimos, no sé, 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Y de ahí decimos, bueno, ¿y usted tuvo algún gasto médico? Claro, porque, bueno, me dio una sota al cuello, ¿cierto? Cuello ortopédico. ¿Ya? Una cosa así durante una semana. Y eso ya es un gasto médico, ¿cierto? Cuando tenemos Claro. años que están en una factura médica y bien sabemos temas de salud complicados en Chile. Ahí también empezamos a discutir, porque no es lo mismo ir a una clínica que ir a un lugar de salud pública. O sea, los costos Mm, son distintos, sí, entonces totalmente. ahí también hay que hacer una valoración importante. De hecho, eso se va a ver después de la prueba, porque normalmente cuando uno presenta los documentos tengo que decir esto me costó y lo que te costó va a ser distinto si es que fuiste al sector público o al sector privado. Claro, además que también cuando uno evalúa los daños de la concesionaria, entre más tiempo puede ir a cotizar a más lugares, ¿cierto? O sea, a final de Sí. cuentas quiero ir a la concesionaria o quiero ir a un taller a la vuelta de la casa, también los valores van a ser distintos.
Sí. Entonces ahí tenemos unos primeros números que ir sumando. Ahora, lo que tú decías de repente, una persona está trabajando, ¿cierto? Y supongamos que te chocaron el taxi, te chocaron el colectivo, te chocaron el vehículo con el que trabajas, en definitiva. Y ese vehículo no va a ser reparado en 2 semanas, quizás, en 3 semanas, y obviamente va a tener un gasto mayor. Pero al mismo tiempo quizás pierdas oportunidades de trabajo, quizás era tu camioneta con la cual vendías algo, salías a vender frutas, por ejemplo. Y esa pérdida es lo que llamamos lucro cesante. Claro, precisamente. Además, pensemos, o sea, tengo que despachar un producto, ya no lo puedo ir a dejar yo. Tengo que contratar un servicio, se encarece más el servicio que estoy prestando y gano menos de lo que tenía Sí. previsto. Entonces, es todo un tema que hay que analizar y que en la respectiva demanda se tiene que hacer valer. Y por eso es importante hacerlo con tiempo, dar un poco los Entonces, plazos. vamos viendo, tenemos los daños al vehículo, tenemos los daños por temas médicos, ¿cierto? Tenemos el lucro cesante, pero hay que decirlo, o sea, chocar es una molestia y no solo un tema psicológico, o sea, como tú dices, puede alguien quedar ahí con un tema psicológico que le impida andar manejando, pero al mismo tiempo la simple molestia, el hecho de andar después paseándose en juzgado, después de andar yendo al hospital, o la molestia de andar buscando otro vehículo para poder entregar tu servicio, ¿ya? Y eso es lo que llamamos daño moral normalmente. Claro, eso es el denominado daño moral, ¿cierto? Están los daños patrimoniales, los daños morales que hablan de esta afectación, Los ¿cierto? extrapatrimoniales en este caso, claro, son los morales. Claro, que a final de cuentas hablan de esta afectación, el Mm. menoscabo a la psiquis del sujeto. Y que es más difícil de probar de todas formas, y ya en la parte probatoria vamos a conversar de cómo se prueba cada una de las cosas. Bueno, pasemos Estamos en claro, la demanda, y ¿cierto? llegamos al comparendo, ¿cierto? Tú has tenido mucha Sí, experiencia en comparendo. horriblemente sí. Bueno, Por qué digo horriblemente? Hay que decirlo y hay que ser sincero. Los juzgados de policía local son unos juzgados bastante especiales porque en parte dependen no solo del Poder Judicial, sino que también dependen de cada municipalidad. ¿Ya? Y eso hace que cada juzgado de policía local sea muy distinto uno de otro. Cuando a uno le toca tramitar en un juzgado de policía local que ya conoces, más o menos tú ya sabes cómo tramitas, por ejemplo, si te admiten los correos electrónicos para pedir cosas, si te van a contestar el teléfono, pero de repente a uno le toca tramitar en un juzgado de policía local que no conoces, que no sabes cómo funciona y tienes que empezar a averiguarlo. Funcionan distinto porque dependen de cada municipalidad, puede ser un poco horrible la tramitación, a eso va el comentario. Hay que decirlo. no, pero dilo, ¿Ah? No, no, dilo, o pues sí, sea, eso es lo que Hay corresponde. jugados Yo que creo que los juzgados de policía local tienen que mejorar muchísimo. y no ¿No? necesariamente por el mismo juzgado, o sea, piensa que ya para uno que lo tiene que vivir una vez por choque es una molestia, imagínate nosotros que nos dedicamos a eso y todos los días tener las mismas audiencias y tener que discutir las mismas cosas, o sea, al final de cuentas es un Yo les poco comentaba, monótono. uno de mis primeros trabajos fue ver estos asuntos y yo tenía de 2 a 3 audiencias en una sola mañana. Y de repente en distintos juzgados tenías que andar corriendo de un lado a otro. Ahora, claro, presentamos la demanda, pero antes del comparendo lo que tenemos que hacer es notificar esta demanda, ¿cierto? ¿Mm? Antes de llegar al comparendo. Y hay otro tema, ¿cierto? Porque la notificación, entiendan que es un acto bastante formal. ¿En qué sentido? Hay un receptor judicial, que es un funcionario, es un ministro FES, como si fuese un notario. Va a tener que ir a la casa de la otra persona a decirle, usted fue demandado, y a entregar un papelito, ya, personalmente o por debajo de la puerta. El tema es que este trámite hoy en día está muy cuestionado, ¿cierto? Sí. Porque de repente las demandas llegan y uno no sabe si la recibió o no la recibió, efectivamente, qué sé No, yo. y a final de cuentas, o sea, a nosotros nos importa de que esté todo bien hecho, porque si después dicen, no, yo nunca fui notificado, tenemos que volver al principio, porque, claro, ¿cómo vamos a seguir un proceso con alguien que no tenía idea que tenía un proceso? Y Un no, poco de lógica y es anulable, o sea, en definitiva, la otra persona. Después se puede enterar de que había un procedimiento en que nunca lo notificaron y va a presentar una nulidad, porque en realidad nunca lo claro, notificaron. hay una justicia de por medio. Entonces, obviamente a nosotros, para evitar que se repita, evitar que tener que volver a empezar con todo otra vez, es que se notifique bien desde el inicio. Y por eso, disculpa, ahí tengo que interrumpir. Es muy importante preparar bien la demanda porque la notificación es de costo de quien demanda. Sí. Y es un costo que tiene que soportar la persona para poder iniciar el procedimiento de demanda. Imagínense, estamos demandando y lo que estamos haciendo es no solo pagándole al abogado, sino que además tenemos que pagarle a un receptor judicial para ir a hacer el trabajo de ir a dejar esta demanda. Y ojo, ahí también parte o tenemos presente un elemento muy importante, que es el costo-beneficio de demandar. Y O sea, si la reparación del abollón sale 20.000 pesos y solo la notificación de la demanda sale 35, 30, 40, 40. depende del lugar donde esté el receptor, ¿cierto? Y depende del funcionario. hasta Claro. 70.000 pesos, la verdad. Más o menos, o sea, para que tenga una conciencia respecto a los valores, claro, o sea, mejor
pagar el abollón y salir del tema. Intentar forzar un acuerdo. Intentar llegar a un O acuerdo. forzar un acuerdo. Intentar llegar por las buenas, pero ya si no llegó a las buenas, definitivamente Claro, no no vale la tiene pena, sentido. no vale la pena Pero judicializar. ya después 70, 75, usted se dedicaba, podemos sumar el precio de la demanda, ¿cierto? Lo que dejó de Claro, que recibir. no puede ir con un taxi abollado a trabajar, no puede ir con un vehículo que requiera ciertas condiciones, no sé, cadenas de frío, etcétera, y que el simple abollón le impide poder trabajar en ese tema. Bueno, ahí ya quizás sea más conveniente. Entonces, cada caso particular deberá analizarse si vale o no la pena demandar. Ok, entonces vamos cronológicamente nuevamente. Esa va a ser nuestra guía para siempre, así como vamos temporalmente avanzando la causa. Ya tenemos una demanda y la hemos notificado, o sea, fue el receptor a dejarla. Ahora sí tenemos una fecha de comparendo fija. ¿Qué va a pasar en ese comparendo? El comparendo se va a realizar obviamente en el juzgado, ¿ya? Va a ir la parte demandante, que es la interesada, normalmente representada por su abogado. ¿Ya? O sea, solamente el abogado se puede presentar. Normalmente también puede acompañar la persona, pero eso es netamente opcional, ¿ya? La otra parte, la que ha sido demandada, tiene que contestar la demanda, pero tiene que contestarla en audiencia, ¿ya? Y eso es, ojo, estamos ubicados juzgado policía local, accidentes, no es otra causa. No lo confundamos con otros procedimientos por otro asunto. En estos asuntos, la contestación va a ocurrir en la audiencia. Entonces está aceptado, por ejemplo, idealmente, está el abogado que demandante y el demandado al lado, que es el otro abogado, va a decir, contesto en esta presente audiencia. ¿Qué es lo que se hace normalmente? La lleva por escrito y solicita que se tenga como si se hubiese incorporado en la audiencia. Es decir, solicito que se tenga como parte integrante del presente comparendo. Y ahí está la contestación. ¿Ya? O sea, ahí recién va a ocurrir esa situación. No antes, no hay que presentar un escrito antes. Al final es una carga procesal. Puede ir y no contestar y bueno. Se entiende que se opone a todo. Se entiende que se opone a todo, ¿cierto? El problema es que sin mayor argumento. Eso a veces, o sea, está el dicho el que calla otorga, ¿cierto? No, ese no. El silencio otorga. Pero aquí no funciona de esa manera. No funciona así, o sea, definitivamente. cada cosa tiene que probarse y tiene que justificarse ante el tribunal. Entonces, ojo con Por eso eso. es importante preparar la prueba antes. Exactamente. La prueba tiene que ir igual, ¿no? Porque no vaya significa. Uno puede ir, correr solo y perder igual. Sí. Lamentablemente. Ya, entonces tenemos una contestación. Ahora, imagínense, tenemos una demanda, tenemos una contestación y ahora viene un trámite esencial, ¿cierto? Y dice esencial porque no puede faltar. Claro, si falla... Es el trámite de conciliación. ¿Qué es lo que va a hacer la persona que nos está atendiendo? ¿Quién es la persona que usualmente nos atiende en un juzgado policial local? Es la actuaria, no es el juez por si acaso. Debiese ser el juez. No, normalmente, para que se ubiquen, tratan de una sala muy grande donde está el juez, pero hay una serie de otros escritorios y ahí están las actuarias. Y estos funcionarios lo que hacen es tomar las declaraciones. Cuando tienen dudas se paran, van a preguntarle al juez y después regresan y continúan la audiencia. Y entonces el actuario o la actuaria lo que va a decir es, bueno, ¿han conversado? ¿Han tenido posibilidad de llegar a un acuerdo? Y es así, obviamente van a decir, sí, hay posibilidades, hay un tire y afloje, hablamos de montos y en una de esas cerramos un acuerdo conciliatorio. Claro, que en mi formación mi formación en resolución pacífica de conflictos, claro, debiese ser algo mucho más activo. O sea, la conciliación busca acercar a las partes para evitar el costo procesal de todo esto, pero termina siendo, bueno, ¿llegaron ustedes a un acuerdo? No. Y con total desinterés, como, claro, ¿ya conversaron antes? No, entonces no hay conciliación, continuamos con el asunto. Pero ahí tengo que interrumpir yo. A mí me tocó recién un juicio en una ciudad, que no voy a nombrar para no generar problemas, en la que la magistrada... Digámosle, no sé, cualquier cosa. Rancagua no existe, podemos usarla como ejemplo. Pero es parecido a Rancagua, pero no importa. La magistrada, ella nos tomó la audiencia. La primera audiencia del comparendo. Ella fue un participante activo. Ella quiso que llegáramos a acuerdo y ella tomó la audiencia y ella nos preguntó si íbamos a llegar a acuerdo. Sí, precisamente cumple con los fundamentos de la Constitución. Pero por eso, depende de cada tribunal al final. Le voy a tener que interrumpir un segundo. Yo creo que podemos agarrar un poquito la grabación, ¿sí? Por favor. ¿Ya? ¿Estamos grabando bien? Volvimos, aunque ustedes no se dieron cuenta porque obviamente hacemos un break. Para nosotros sí. Muy bien, estábamos hablando sobre el periodo de conciliación. Ya lo terminamos. Si hay acuerdo, genial. Si no hay acuerdo, vamos a pasar a la siguiente etapa. Y eso va a ser la prueba. Fíjense, todavía estamos en el comparendo. El comparendo hubo contestación, hubo posible conciliación y nos vamos a la prueba. Y la prueba, hay que decirlo, puede ser de 15 minutos en audiencia a unas 3 horas. Yo he estado en prueba en 3 horas, no sé cuánto. Claro, también... Perdón, Tienes que acercarte más al micrófono. ¿No? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, perfecto. No, que en definitiva, o sea, puede ser algo extenso, va a depender de la cantidad de testigos, va a depender de la cantidad de pruebas, ¿cierto? Que tenga que apreciar el tribunal, ¿cierto? Ya sea por un medio electrónico, imagínense que hay un video, hay que ver el video, entonces el video... Normalmente los videos, por ejemplo, y la prueba videográfica, lo que se hace es citar a una nueva audiencia. Y eso va a depender una vez más
de Excepción cada juzgado, documental. no, y de cada juzgado. El juzgado decir, no, lo vemos de inmediato, el juez está disponible. En otro momento, no, es que tenemos que citar a una audiencia de percepción y vamos a aplazar 1 o 2 meses de nuevo y vamos alargando. Y se entiende que esas pequeñas audiencias son parte de la audiencia principal. Igual eso es un arreglo parche que han hecho últimamente los juzgados, pero depende de cada juzgado. Si la prueba, incluso la testimonial, la recemos al Absolución de tiro o la posiciones. absolución de posiciones, que es una prueba confesional. O sea, ¿la hacemos en esta misma audiencia o fijamos una nueva fecha? Todo otro tema. Una cosa importante recalcar es el hecho de que aquí, como estamos jugando policía local, la prueba va a ser apreciada, ¿cierto?, bajo la sana crítica. ¿Qué significa eso, señor? Antes, Patricio, perdón que te interrumpa la ubicación para que tome la audiencia. ya, perfecto, y Ahí. ya estamos Sí, aquí. dale, sana crítica, perfecto. Ya, perfecto. Entonces estábamos con el tema de la sana crítica, en donde a final de cuentas el tribunal va a valorar la prueba en conciencia, no va a tener una pauta legal, ¿cierto? Donde va a decir, bueno, este vale 1, esto vale 2, se contrapone con otra prueba. A final de cuentas va a ser una valoración y de acuerdo a esta crítica que va a tener el tribunal, va a tomar una decisión. O sea, lo que tenemos que hacer es, lisa y llanamente, convencer al juez mediante todos los términos hipotecarios, convencimiento puro, así de persona como, ya sí, yo creo, te creo a ti, creo más esta parte. Y para eso tenemos que hacernos valer de todos los medios probatorios habido y por haber, po, de los cuales conversaremos en el siguiente capítulo, Claro, claro. porque da para todo un tema los medios probatorios. Comentarios finales respecto a la audiencia hasta este punto. Quedamos a puertas de la prueba. No, o sea, obviamente aquí cada cosa que se dice puede ir en contra o a favor, así que hay que tener mucha claridad sobre lo que se va a decir. Si a uno le van a preguntar o va a contestar algo, ¿Mm? contestar lo que corresponda, responderlo concisamente, no extendiéndose más allá, porque ahí es donde uno empieza a dar vuelta y complicarse la vida. De hecho, esos consejos los vamos a tener que ver qué pasa con la prueba de testigos y qué pasa con la confesional. ¿Qué es lo que hay que decir y no hay que decir? ¿Algo más que decir, Diego? Nada ¿Todo más. perfecto? A la Bien, próxima este es el cápsula. segundo capítulo. En el tercero hablaremos sobre la prueba y nos vemos aquí, Patricio, Carlos, Diego. Muchas Hasta el gracias por siguiente. escucharnos. Chao, chao.